Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver algunos temas de este tipo de posición que hemos visto anteriormente en otros vídeos. Y bueno, en la posición del diagrama que tenemos yo recomendé caballo H3, que me sigue pareciendo muy interesante y la mejor. Pero bueno, estamos aquí para ver temas e ideas, entonces bueno, vamos a ver una partida que se jugó F4. Y bueno, la posición es parecida, a mí ya dije que me molestaba por D5, pero bueno, simplemente para ver algunas ideas nos vendrá bien. Bueno, aquí el blanco jugó E por D5 y bueno, aquí creo que tras E por D5 el negro queda bien, pero bueno, yo de hecho jugué una partida con negras aquí también y jugué B4. Y bueno, vamos a ver que este tipo de posición es muy común y el blanco tiene algunas ideas que está bien saber. Como digo, creo que tras E por D5 creo que el negro llega a igualar, pero bueno. Veamos B4, caballo 2, alfil por D5, caballo F3, caballo F6, hasta aquí todo normal, enroque. Y bueno, podemos decir que esta posición es clave. Yo cuando jugué esta posición con negras por primera vez hice la jugada H5, ya que bueno, era una rápida además y no conocía bien la posición. Y como vamos a ver, la posición es más peligrosa de lo que parece. El blanco tiene dos ideas muy importantes que hay que conocer. La primera es C4. Esta idea normalmente es para desestabilizar el alfil de D5. Si el negro come en C3 tras caballo por C3, atacaríamos el alfil y sería bastante desagradable, y si el alfil quita a B7, que suele ser la casilla habitual, quedaría en defenso, lo cual nos ayudaría en algunos casos. Y otro tema muy importante que vamos a ver es F5, con idea de liberar la casilla para el caballo y abrir la columna E. Entonces bueno, podemos ver primero la que hice yo, que es H5, que es una jugada malísima. Por supuesto me hicieron F5 y aquí podemos ver que las piezas del blanco van a coordinar mucho más fácil. Por ejemplo, si E por F5, simplemente caballo F4, seguido de torre 1 y la compensación blanca es tremenda. Además, una vez que eliminemos el alfil de D5, nuestro alfil va a ser muy potente. Y bueno, básicamente las negras tienen problemas incluso para enrocarse, ¿no? O sea, por tanto, esta posición es muy favorable para el blanco. Yo intenté de forma un poco desesperada E5. Y bueno, por suerte mi rival no jugó caballo por E5, que simplemente las blancas se quedan muy bien. Tras alfil por, rey por, dama D5, caballo F3, simplemente las blancas van a seguir la misma idea, caballo F4, torre 1, y tienen mucha ventaja de desarrollo. Además, como vemos, el rey sigue en el centro y el blanco simplemente está muy bien. Por suerte era una rápida y acabé ganando la partida, pero bueno, como vemos, el blanco se ha quedado muy bien. Por lo tanto, H5 obviamente no es la jugada. Vamos a ver la idea de C4 como podría ser ejecutada, por ejemplo tras caballo C6, que parece una jugada normal. La jugada C4 sería muy fuerte, ya que obligaría a B por C3, y tras caballo por C3 el alfil no tendría casilla y simplemente comeríamos a la siguiente y nuestro alfil no tendría ninguna oposición y sería muy fuerte por toda la diagonal. Por lo tanto, caballo C6 tampoco es la jugada. Y bueno, vamos a ver una jugada muy habitual, que es caballo BD7, que parece muy normal. Y vamos a ver cómo se pueden coordinar las dos ideas y el blanco va a quedar en una posición muy interesante y muy peligrosa para el negro. Por ejemplo, caballo BD7. Y aquí, como hemos dicho, el blanco va a coordinar las dos ideas, C4. Si B por C3, simplemente caballo por C3, el alfil se tiene que retirar y F5. Y vemos que el negro ya tiene bastantes dificultades. Si E por F5, simplemente torre 1, alfil E7 y caballo H4. Y las negras están ya casi perdidas. Parece obligado comer en G2. Y tras caballo por F5, este tema también es muy habitual, vamos a repetirlo. Realmente, como hemos dicho, C4 lo hacemos para que el alfil esté indefenso. Entonces, al quitar el caballo, el negro siempre está obligado a comer en G2. Y tenemos la intermedia caballo por F5, que ganaría. Por ejemplo, si alfil H3,
torre por E7, rey F8, dama B3 y las blancas están ganando. El negro estaría obligado a jugar dama por E7 y bueno, las blancas se quedarían con material de más. Por lo tanto, en vez de b por C3, que activaría el caballo D2 y ganaría tiempos, la jugada más normal parece alfil B7. Y como hemos dicho, el blanco va a coordinar las dos ideas. F5. Sacrificando el peón, como hemos dicho, pero a cambio pues vamos a abrir la columna E y vamos a tener mejores piezas. E por F5 parece medio única. Es posible también E5. Pero otra de las ventajas de C4, vamos a ver que aquí la jugada dama 4 va a ser un poco desagradable. Además, de hecho, hay temas ya, por ejemplo, caballo por E5 ya era interesante, pero bueno. Dama 4, alfil D6 y caballo por E5. Y bueno, parece que las negras consiguen aguantar, pero con un poco de dificultad. Alfil por G2, caballo por D7, alfil por caballo por F6. Y tras rey F8 parece que las blancas se van a quedar con mucha compensación por la calidad. Por ejemplo, alfil G5, G por, alfil H6, rey G8 y rey por o torre por F1. Las blancas tienen calidad de menos, pero a cambio tienen un peón y la torre de H8 no juega. El rey también está bastante mal, así que bueno, la compensación es muy grande. Por lo tanto, la jugada más normal es E por F5. Además, parece que a primera vista el negro va a aguantar, pero vamos a ver que no va a ser tan fácil. Torre 1, alfil E7. Si aquí el blanco jugara con el mismo plan, caballo F4, pues a las negras les daría tiempo a enrocarse. Pero el blanco tiene una jugada muy desagradable que es caballo Fd4. Y bueno, aquí las negras tienen una difícil elección. Una es alfil por G2, que parece la más natural, ya que la otra posibilidad es C por D4 y simplemente tras alfil por B7, torre B8, alfil por A6. Como hemos dicho, normalmente si nos quedamos con el alfil blanco, pues tendremos ventaja. Además, no tenemos ningún peón de menos. El negro tiene un peón doblado y débil en F5. Y bueno, parece que el blanco está un poco mejor. Por lo tanto, la posibilidad más normal es alfil por G2 y en este caso simplemente rey por G2 es una buena jugada, ya que como vamos a ver, comer en D4 va a ser muy peligroso. Es posible que aquí la mejor continuación sea simplemente quedarse un poco peor con torre C8 y tras caballo por F5 enroque, pero por ejemplo caballo F4, torre 8 y B3. Como vemos, las piezas del blanco están mucho más activas, el alfil va a ir a B2, todas las piezas coordinan hacia el flanco de rey, los dos caballos, la dama va a ir a F3 y las negras tienen un poco de dificultades. Suponemos que el alfil irá a F8, pero están mucho más pasivas. También otro plan interesante es llevar el caballo de 5, caballo E3, caballo de 5, desde donde va a ser bastante molesto. Además nos va a quitar la debilidad de D3. Una vez que metamos un caballo en D5, el peón de D3 no será débil. Y bueno, en definitiva las blancas están mejor. Entonces bueno, torre C8 igual era el mal menor, pero bueno, veamos la continuación natural que es C por D4, caballo por D4. Y aquí nos damos cuenta de las dificultades del negro. Se amenaza caballo C6 y caballo por F5. Enroque no es posible por caballo C6. Entonces, bueno, el negro va a tener que aguantar de forma un poco lamentable, como vamos a ver con caballo G8. Las otras jugadas no parece que si se evita caballo C6 con torre C8, pues simplemente caballo por F5. Y bueno. Entonces, bueno, veamos un poco caballo G8 para intentar aguantar en E7. Dama F3, seguimos desarrollándonos, a pesar de tener pieza de menos, pues como vemos, estas piezas están muy mal situadas, el rey, el alfil, nuestra torre es mucho más fuerte, seguimos amenazando caballo C6 o caballo por F5, y también es muy importante estos dos peones centrales que pueden avanzar a medio plazo. Rey F8 para quitarse la clavada, parece una jugada normal. Y aquí por ejemplo caballo C6, dama C8 y alfil F4 es bastante molesto. O sea, se amenaza caballo por E7 y alfil D6,
incluso en algunos casos torre por E7. Y bueno, las negras tienen una posición ya muy desagradable, casi perdedora de hecho, o perdida. Y bueno, parece ser que se puede aguantar igual un poco con F6, con idea de rey F7, pero simplemente, como hemos dicho, los peones centrales les van a ser muy molestos. Simplemente avanzando con C5 y con ayuda de las torres, pues el blanco se va a quedar en una posición ganadora. Como hemos dicho, las negras siguen sin desarrollar las piezas y el blanco pues tiene una compensación tremenda. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Importante, como hemos dicho, los temas en esta posición clave de F5 y C4. F5 sacrificando un peón y dejando la casilla F4 y abriendo la columna E. Y C4 sobre todo para desestabilizar el alfil y que el alfil de D5 vaya a B7 y se quede indefenso, lo que nos permitiría pues maniobras como la que hemos visto de caballo H4 y caballo por F5, como hemos visto antes. Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.